En esta mañana les pedimos que busquen las escrituras, tanto aquellos que nos escuchan a través de internet como aquellos que están con nosotros de forma presencial en esta mañana, que podamos ir a la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 18 al 22. Por el favor de Dios, estamos por finalizar este capítulo, ya nos acercamos ya al capítulo 4, pero ya entonces finalizamos en el orden de sermones de predicación, esta carta de Primera de Pedro. Hoy finalizamos el capítulo 3, por favor del Señor. Así que estaremos trabajando un poco los versos del 18 al 22, en la medida que podamos en la mañana de hoy. Así que cuando todos la tengan, digan amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, pero una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Palabra de Dios. Padre, yo le doy gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, porque tú has permitido, Dios, que lleguemos a este lugar, Señor. En ti no hay casualidades, en ti hay causales, Señor, y si tú has permitido que lleguemos a este lugar, es porque hay una palabra, oh Dios, que tú quieres sembrar en nuestros corazones, oh Dios, en aquellos que me escuchan y aún aquellos que están en la distancia, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos ayude a trazar bien esta palabra de verdad. Pido, Espíritu Santo, que nos ayude y nos guíe a profundizar en ella. Que hables a nuestro corazón, a nuestra vida y a nuestra alma, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Señor. Estamos siempre en tus manos, Señor. Haz por nosotros como tú quieras, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todas las cosas. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hoy vamos a trabajar un poquito este verso del verso 18 al 22. Hemos estado trabajando este capítulo texto a texto. Y quisiera tocar algunos de estos textos que hemos leído en la mañana de hoy. Te invito a aquellos que así lo puedan hacer, que puedan tener sus Biblias abiertas, aquellos que tengan sus apuntes lo puedan hacer también. Y aún aquellos que se conectan en la distancia en sus hogares también puedan participar de esta experiencia. Cuando tocamos el verso 17, una de las cosas que habíamos hablado era que si era la voluntad de Dios el sufrir, el pasar aflicción, y en aquel tiempo donde Pedro está trabajando el tema del dolor o del sufrimiento, tenía que ver mucho con lo que era la experiencia de la persecución. No es una iglesia perseguida, es una iglesia que está prácticamente huyendo, peregrina en el mundo. Y Pedro lo que está es buscando hablarle a esta iglesia, hablarle al corazón de esta iglesia sobre lo que son las aflicciones de la vida. ¿Okay? Y hay dos experiencias que habíamos tocado.
equivocado, de una manera que a veces nosotros dentro de la experiencia sufrimos porque equivocamos el camino, tomamos malas decisiones, pero en otras ocasiones, aún haciendo el bien, sufrimos. Y el apóstol comienza a intentar que esta iglesia que está siendo perseguida, que está viviendo aflicción, que está viviendo pruebas, logre identificarse con su Salvador. En contrario a lo que la gente pudiera pensar, que la iglesia no debe pasar por dolor, que la iglesia no debe pasar por enfermedad o sufrimiento, Jesús nunca enseñó tal cosa. De hecho, Jesús lo que dice es: en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido. Entonces, lo que Pedro está buscando es que la iglesia se identifique con Cristo. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones podemos decir que seguimos a Cristo, pero la iglesia no ha sabido identificarse con su Salvador. Y pareciera que el Evangelio es como un seguro que nada te pasa. Pareciera que el Evangelio se ha convertido en un lugar de prosperidad y solamente de bendición. Pero cuando uno lee el Evangelio y uno entiende quién es Cristo, entonces las palabras de Cristo de yo he vencido se convierte en parte de nuestra experiencia de fe. Así que lo que él está buscando es que pudiéramos identificar lo que es el sufrimiento de Jesús como Salvador. Que pudiéramos identificar lo que es la muerte en Cristo y en su resurrección, que es la victoria de Cristo y de la iglesia del Señor. Es ahí donde está y se encuentra la esperanza de la iglesia. Por eso cuando comenzábamos en el sermón anterior, yo les decía que nosotros teníamos que dar razón de nuestra esperanza. El problema es que cuando nosotros equivocamos el camino, no podemos dar razón de una esperanza porque no la conocemos realmente. Pedro va y vuelve al corazón de la iglesia y vuelve a llevarnos a que nos logremos identificar con quién es Jesús y lo que Cristo hizo. He ahí nuestra verdadera esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando Pedro comienza a trabajar estos elementos de que poder enseñar a esta iglesia lo que es la esperanza, él logra recurrir a elementos que pudiéramos decir que son parte de un credo. Y hoy quisiera compartir algunos de estos elementos. Algunos son tan profundos que quizás no los pueda tocar, que un sermón no nos da. Pero si puedo sembrar algo en tu corazón hoy, que te pueda dar paz en medio de las circunstancias. ¿Sí? Lo primero que Pedro comienza a trabajar en el verso 18 y nos dice: Cristo murió por los pecados. Cristo sufrió en su cuerpo, sufrió la muerte en su cuerpo. Cristo murió. Cristo como hombre es un ser humano de un tío. Como un ser humano. Porque en Cristo había dos naturalezas. Una era humana y la otra era divina. Y él vivió la experiencia de la muerte. No voy a entrar en todos los detalles, pero históricamente Jesús muere en la cruz. Hay un antes y hay un después de Cristo. Cristo muere una sola vez y por todas. En otras palabras, Jesús no tiene que morir una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. Cristo muere una sola vez. Esto es importante porque cuando se llevaba el sustituto, el animalito, el cordero, era el
el que llevaba el castigo de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por los pecados de otro. La diferencia es que aquel animalito no iba allí voluntariamente. Pero el Salvador fue a la cruz de forma voluntaria. Cristo se ofrece una sola vez y para siempre. Lo que nos quiere decir es que el sacrificio de Jesús es suficiente. Y cuando Cristo dijo en su dolor y en su sufrimiento, consumado es, se pagó todo el precio por nuestra vida, por nuestros pecados, por nuestras circunstancias. Esto tenemos que comprenderlo, no solamente aquí, sino aquí. Porque a veces se enseña, pero a veces no lo hemos llevado al corazón. Yo quiero que no solamente lo puedas entender aquí, sino que lo puedas entender en tu alma. El sacrificio de Jesús es suficiente. Es la ofrenda que pagó todo por todo el pecado de todo aquel que era. Pedro dice lo siguiente: el justo por los injustos. Si usted dice que usted no está pasando injusticia moral en su vida, yo le voy a decir: alguien que fue justo, más justo que todos nosotros, nadie como él. Pues el justo da su vida por los injustos. Cristo, siendo inocente, decide sufrir por nuestros pecados. Así nos dice el profeta Isaías que Dios carga nuestros pecados. Y Él toma el lugar nuestro para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. Para que nosotros pudiéramos ser llevados delante de la presencia de Dios. Iglesia, el pecado es como una abismo que separa de Dios al ser humano. Lo único que puede lograr que el ser humano pueda llegar a pasar ese abismo se llama la sangre preciosa del Cordero de Dios. Yo quiero que tú puedas entender, si le damos aplauso, hacerlo con el corazón. Pero de esta manera yo quiero que tú puedas entender, porque muchas veces nosotros nos encontramos y pensamos que estamos bien lejos de Dios. Y yo te estoy enseñando en esta mañana que el sacrificio de Jesús es suficiente para que tú puedas acercarte a Dios. Es como si Jesús tomara de su mano a la iglesia y dijera: ahora yo voy a entrar ante la presencia de Dios, no por tus méritos, sino por los míos. Ahora yo fui declarado el pecador. Tomé tu lugar para que tú fueras declarado justo ante la presencia del Señor. Nos llama a su presencia. Entender esto es ir un poco más allá y comprender que Jesús fue condenado como malhechor. Entrar en todo esto parecería un sermón de Semana Santa. Algo que sí. Fue llevado a la cruz con un juicio injusto, fue enfrentado a penales, pero fue totalmente injusto.
se invalidaron todos los derechos que tenía como ciudadano en su época. Fue llevado de noche. Se usaron testigos falsos. Se acusó de blasfemia. Se acusó. Él muere por lo que es. Porque Él es Dios. Así que fue al Calvario, fue a la cruz, porque Él era su naturaleza. Y fue condenado como un malhechor, como un delincuente. Y morir a la cruz, aunque para nosotros hoy en día tiene tanto significado, en aquel tiempo era alguien gratuito. El peor sacrificio que un ser humano podía morir. El justo por los injustos. Jesús como ser humano, como hombre, nació sin pecado. Por eso que nace de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. No nace con nuestra naturaleza. Nace por obra del Espíritu de Dios. No solamente que nace, sino que tiene una vida donde nunca falla. Ese es el primer hombre, la primera no falla, pero el segundo no pecó. Pero tomó nuestro lugar. Gloria a Dios. Amén. Tomó nuestro lugar. Amén. Porque el único que podía tomar nuestro lugar era una oferta perfecta. Gloria a Jesús. Y ellos son fieles a su justicia. Por eso la Biblia dice: Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este es el sacrificio perfecto. Es único. Quizás algunas de estas circunstancias pueden ser por causa nuestras. Quizás estamos viviendo circunstancias y consecuencias de nuestra vida. Si la estamos viviendo, te invito a volver a Cristo. Porque si hay que hay para la iglesia del Señor, es el perdón de Dios. Pero a veces, aún haciendo el bien, aún viviendo vida correcta, sufrimos. Hay momentos que las aflicciones tocan nuestro corazón y en nuestra vida. Y en muchas ocasiones, como seres humanos, podemos pensar: Dios se olvidó de mí. Y en muchas ocasiones, en medio del dolor, podemos pensar: Dios está lejos de nuestra vida. En muchas ocasiones, aún sabiendo que estamos haciendo el bien, podemos pensar que yo he hecho tan malo que me están castigando tanto. Como seres humanos, nuestro corazón se aflige en medio del dolor. Y a veces pensamos que por nuestra condición humana hay un abismo donde no podemos acercarnos a Dios. Hay gente que vive en su dolor, en su aflicción. No solamente tiene pruebas físicas y que la aflige, hay gente que la aflige el alma.
Porque piensa que Dios está tan y tan lejos de él y piensa que su aflicción es un motivo de un castigo de la ira de Dios. Y yo quiero que tú puedas entender lo que Pedro nos está enseñando en esta carta. Pedro nos está diciendo: no hay pecado tan grande en tu pasado, no hay pecado tan grande en tu presente, no hay pecado tan grande que puedas cometer en tu futuro que no sea suficiente para que el sacrificio de Cristo y la sangre preciosa del Hijo de Dios te pueda limpiar. Y que ese sacrificio es suficiente para que puedas acercarte a tu Dios. Puedas abrazarte a tu Cristo. Gloria a Dios. Esto es poderoso. Porque esto nos hace ver más allá de nuestros propios dolores y sufrimientos. Porque esto nos hace ver más allá de nuestras propias crisis, o nuestras persecuciones, o nuestros problemas. Dios siempre está cerca. Por eso el apóstol decía: nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Comprender esto es identificarnos con su cruz. Pero te invito no solamente a identificarte con la cruz en la medida del sufrimiento, te invito a que veas la cruz vacía. Te invito a que entiendas que Él resucitó, haciendo posible nuestra salvación. Si Él no hubiera resucitado, hoy estuviéramos hablando de un mártir, de uno más, de un gran maestro. Pero lo que allí aconteció cambió el mundo. Un aplauso a Jesús. Claro que sí. ¡Aleluya! El apóstol dice: pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Fue vivificado del Espíritu. La muerte no pudo finalizar con Cristo. La tumba no le retuvo. Él el tercer día se levantó entre los muertos en una victoria aplastante sobre nuestro peor enemigo, que era la muerte. Esto fue tan poderoso que los apóstoles dieron su vida por este mensaje. Los testigos de la resurrección de Cristo dieron su vida porque habían visto al Señor resucitar. El apóstol nos sigue diciendo: Él subió a los cielos y atravesó triunfante la iglesia sobre todo principado y sobre toda potestad. Aleluya. Él está sobre todo. Y no solamente eso, que atravesó los cielos, Él tomó su lugar a la derecha del Dios Padre. Por eso Jesucristo sigue siendo el Señor de señores y el Rey de reyes. Aleluya. A quien está sometido los ángeles, las autoridades y las potestades. Aleluya. Por eso 22. Aleluya. Iglesia, la muerte fue vencida. Quizás te diga, pastor, es que hay sufrimiento, hay persecución en el presente. Claro que sí. Hoy hay cristianos sufriendo persecución y martirio. Aún sí. La muerte sigue siendo una tensión, pero es una tensión temporal. El Espíritu Santo, que levantó a Cristo, levantará a su iglesia.
El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales semejantes al de Jesús. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida, nuestro cuerpo será levantado para estar siempre con el Señor. Oh, aleluya. Es la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia es que Cristo todavía está en su trono. Que Él todavía tiene el poder y la última palabra. Que Cristo reina en esta. Y si Cristo está en su trono, sus enemigos estarán sometidos bajo la planta de sus pies. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Levántate en el nombre del Señor. Quizás estamos afligidos. Quizás sí. Quizás algunos estamos perseguidos. Aunque sí. Pero nunca estamos derrotados. Deja el miedo. Deja el temor. Deja de creer lo que la gente cree. Ay, pastor, yo creo que me echaron mal de ojo. Un fufú. Hablamos más de eso de lo que Dios ha hablado. El Cristo que yo predico está en el ascendió a los cielos sobre toda potestad. Aleluya. Pastor, pero es que no hay que ignorar las maquinaciones. La Biblia dice, y Pedro lo dice, y vamos a entrar más adelante. Pero lo dice bien sencillo, somete a Dios, resista al diablo, que se vaya chico. Gloria sea el Señor, aleluya. Ese es Dios de la gracia y del poder. Ese es el Dios que nos invita a que le conozcamos. Porque iglesia, entender esto es importante, porque tengo que entender que a la diestra de Dios, como sacerdote de su iglesia, suficiente. Usted no necesita de santo, usted no necesita de alguien más, usted no necesita ni siquiera de un pastor. No. Jesús es sumo sacerdote perfecto. Y Él es el único intercesor de Dios el Padre. E intercede por su iglesia. Así que deja el temor al pecado, al diablo, al enemigo, aún a tu circunstancia, y abrázate a tu sumo sacerdote. Entra en la presencia de tu Padre, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni persecución, ni escasez, ni hambre, ni nada que sea humano ni espiritual. Nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Este es un mensaje poderoso, iglesia. Este es el mensaje que nos habla de la esperanza de la iglesia. De la esperanza de un pueblo, tal vez oprimido, perseguido, pero esta no es la esperanza. Pero hay muchas personas que no quieren escuchar este mensaje de esperanza. Esto es triste.
Por eso en el verso 20 Pedro comienza a hablar y usted dice, la humanidad es distinta. No, es lo mismo de aquel tiempo. Es lo mismo de todos los tiempos. Y Pedro comienza a hablar de esta iglesia perseguida, pequeña, sufrida. Él le dice en el verso 20 lo siguiente: en los días de Noé desobedeció. La paciencia de Dios fue grande en su tiempo. De hecho, la paciencia de Dios en el día de Noé se extendió por 10 generaciones entre Adán a Noé. De continuo, hermano, cada generación hacía peor. De continuo, hermano, cada generación provocaba la ira de Dios. 10 generaciones. Mientras Dios sencillamente llamó a un hombre llamado Noé, lo puso a hacer un arca aproximadamente por 100 años, trabajando. Y usted dirá, ¿por qué tanto tiempo? La paciencia de Dios. Eso, Pedro añade que Noé estuvo como pregonero de justicia, predicando sobre lo que iba a acontecer. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ahí. Y de alguna manera yo tengo que decir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, estaba allí. Estaba allí. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y la Biblia dice, gloria a Dios, que todas aquellas personas perecieron a mi adorar. Solo 8 personas, un remanente pequeño, se salvaron mediante o a través del agua. Solamente ese pequeño remanente, 8 personas. Esa era la iglesia. 8 personas. Resistió el arca a través del agua. Y aquella agua separó los que son salvados de la mayoría que fue condenada en la iglesia. ¿Qué te quiero decir, iglesia? No te preocupes si somos pocos. Procuremos nosotros entrar y que nuestra familia pueda entrar. El arca de salvación todavía está disponible en nuestro territorio. Y cada vez que pase, la paciencia de Dios se mueve, pero se acerca el final, en donde se separan los justos de los injustos. Cristo viene en casa. Él es paciente. El apóstol dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dios es paciente. La gente se burla. La gente dice, ¿cuándo va a pasar? Tantos años lo han dicho. Dios sigue siendo paciente, como fue paciente con la generación de Noé. Pero como en los días de Noé, 8 personas escucharon y entraron al arca. Probablemente hoy somos una minoría. Y quizás somos una minoría comparada con la mayoría desobediente. Pero yo decido indicarlo. Sigamos proclamando que Cristo triunfó
sigamos proclamando que viene por segunda vez. Somos aquellos que vamos a ser rescatados en la salvación que solo Jesucristo ofrece. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, ¿qué pasó con aquellos que... ¿Qué pasa con el que muere? Dos acontecimientos que quiero mencionar y quizás necesitamos un espacio para explicar un verso ahí explicadito. Pero Pablo en cierto momento dice que el morir en Cristo, el vivir en Cristo, el morir en la nación. De hecho, el apóstol Pablo dice que teniendo el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces, el que muere en el Señor está con Cristo. El que muere en el Señor, al igual que aquellos que estuvieron en el día, en el tiempo de morir, están en prisión eterna. Lo que nosotros hablamos del infierno. Santo es el Señor, aleluya. Siempre que alguien tenga que estar libertad, tenemos la oportunidad de salvación. Era la misericordia de Dios. Como el día de Noé, la salvación se encuentra en nuestra confesión que Cristo es el Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, a través de agua, a través de esta confesión que públicamente damos testimonio. ¿Cómo nos salvamos a través del bautismo? Lo que Pedro explica en estos versos es lo siguiente. El bautismo no consiste en que te puedas limpiar. No es la ceremonia. No puede quitar el pecado del corazón. No. El agua solo es un ritual. No tiene cualidades más allá de eso. Pero lo que realmente te salva es tener una buena conciencia delante de Dios. Lo que realmente te salva es que cuando tú vayas a las aguas, tu conciencia esté clara que Jesucristo murió por nuestros pecados y se levantó al tercer día como el Cristo resucitado. Este es el llamamiento de Dios para ser purificado. Es una respuesta a un compromiso, una decisión con Dios. Es la respuesta del que se bautiza, el que la iglesia llamó el catecúmeno o el discípulo que se bautiza. ¿Por qué? Porque cuando vas a las aguas te dicen, crees en Cristo Jesús. Y ese testimonio público que tú das es la respuesta de un compromiso interior del corazón. Que ese Cristo, el cual es tu Señor, es tu Salvador. Es una respuesta de la buena conciencia delante de Dios. Aleluya. ¿Qué hemos hablado hoy en esta mañana? Con esto finalizamos. ¿Estás sufriendo? Cristo sufrió. ¿Temes a la muerte? Cristo murió. En el bautismo te identificas con la vida de Cristo, con su sufrimiento y muerte, pero también con su resurrección. Cristo es la esperanza de la iglesia. Gloria al Señor. Creo que hay mucha verdad en esto. Gloria a Dios. Creo que hay un verso 19, amado, que yo necesito un día andar para enseñárselo. Es muy profundo. Probablemente nos puede dar algún martesito para quitarse a horrible. Pero he intentado dejar en nuestro corazón la verdad del Evangelio. La verdad que ustedes conocen. Pero necesitamos llevarla en el alma y en el corazón.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria, inclina tu rostro. Gloria a Dios. Jesús, aleluya. Si no te ha hecho confesión de fe, yo creo que esta es una buena manera para hacerlo. La Biblia dice que si confiesas que Cristo es el Salvador, que Él murió y resucitó, gloria a Dios, en ese momento será salvo. Pero esa confesión debe venir del corazón. No solamente confesamos a Jesucristo, sino que tomamos una decisión de ir a las aguas para públicamente decirle a este mundo: he creído en Jesucristo como mi Salvador. Te invito a que puedas reflexionar en esta mañana. Y si no lo has hecho, lo puedas hacer. Te invito en esta mañana a que puedas decidir por Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es la esperanza de vida eterna. Quizás estás viviendo momentos de aflicción y de dolor. Sabes, son pasajeros. Jesucristo sigue siendo nuestra esperanza. Quizás estás diciendo: quizás me ha acontecido esto porque hay un castigo. Te aviso, eres amplio y perdonado. Nada te podrá separar del amor de Dios. Nada. Ni las aflicciones del tiempo presente, ni el dolor, ni el futuro. Nada te puede separar del amor de Dios. Aleluya. Aún el enemigo más mortal del ser humano no es tu enemigo. Aún la muerte fue vencida. Y aún así creemos que un día estaremos en los brazos de nuestro Salvador. Hoy te propongo que sigas y pongas tu esperanza en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquellos que deseen la oración, como todos los domingos, pueden levantar sus manos a los cielos. Gloria a Dios. Estaremos orando por ustedes en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, Dios bendiga a los hermanos que levantan su mano en la mañana de hoy. Dios bendiga a los hermanos que levantan su mano. Dios bendiga al joven que levanta su mano. Dios bendiga al hermano que levanta su mano. Y aquellos que están en sus hogares, Dios bendiga a los hermanos que levantan su mano. Aquellos que están en sus hogares, que quieran orar y reconciliarse con el Señor, esta es una buena mañana. Señor Jesús, te pido, Dios, que envíes a tu iglesia, oh Dios, y envíes a aquellos que están a la distancia. Algunos, oh Señor, oh Dios, pensaban probablemente que tú los habías desechado. Hoy, Dios mío, te pido que te acerques a ellos y que su espíritu y su corazón puedan entender que tú les amas. Y que a pesar de sus circunstancias, sus dolores o sus crisis, oh Dios, tu amor es fiel, Señor. Que se acerquen a ti, oh Dios mío, Padre Celestial, Señor. Que haya salvación, sanidad, oh Dios. Pero sobre todas las cosas, Señor, su corazón se pueda dar a ti, Señor. Que puedan pedir perdón por sus pecados, Señor, oh Dios, y puedan ser perdonados en ti, Señor, y reconciliados contigo, Señor. Yo te pido, Dios, Padre Celestial, por aquel que está solo en su habitación, por aquel que está en la sala del hospital, Señor, oh Dios, por aquel que piensa, oh Dios, que tú les has abandonado. Acércate esta mañana, oh Dios, y enséñale, oh Dios, que tú eres Dios de amor y de misericordia, Padre, que tu presencia le acompañe siempre, Señor. Si alguno, Señor, no te conoce, oh Dios, que pueda confesar con sus labios que tú eres su Señor, que tú moriste y resucitaste, Señor, y que viene por ti. Te doy gracias, oh Dios. Bendice y fortaleces a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a continuar. Gracias, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántas todos puestos de pies en esta mañana dando gracias al Señor y su misericordia y amor? Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Muchas bendiciones. Un abrazo de esta, la primera iglesia cristiana es en la comunidad de Villalín. Un abrazo de su pastor Orlando Niel, de esta familia y congregación del Señor, y a todos los hermanos que nos escuchan a la distancia. Dios les bendiga mucho. Gloria sea al Señor.